Para las que están anotando, esta tercera charla se llama Dios llega a tiempo. Qué historia, ¿verdad? La que hemos visto de Esther. Es maravilloso ver lo que la Biblia dice. Es maravilloso que se cumple lo que la Biblia dice, por ejemplo, en Romanos 15:4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, todo lo que está escrito en la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña quién es Dios. Y es bueno ver que lo que está escrito hace años se cumple. Es bueno ver. Entonces, eso nos da esperanza porque sabemos que Cristo prometió que vendría, vino, prometió que cuando se fue, prometió que regresaría y confiamos en que así será, en que Él volverá. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento nos ayuda a confiar en nuestro Señor y también habla a nuestros corazones para aprender y entender mejor cómo es que actúa, para que entonces podamos presentarnos ante Dios en arrepentimiento y fe, cuando encontramos en Él que no todo está bien en nosotras. Entonces, para hacer un breve resumen para los que se van uniendo también, en los capítulos anteriores, en el inicio de la historia de Esther, vimos cómo Dios, aunque no se menciona, está presente y sigue gobernando sobre su creación. Vimos cómo de manera providencial Esther, una judía huérfana, es elegida para ser reina. Pero no es elegida solo para ser la cara bonita del reino, ¿verdad? Tener alguien a quien presumir, como habíamos visto, sino que Dios le eligió para que por medio de ella y su primo Mardoqueo, el pueblo de Israel pudiera confiar en el Señor, recordar quiénes eran y esperar en Él cuando pareciera que se ha olvidado de ellos. Esta mañana vimos acerca de la conspiración de Amán el agageo o el amalecita en contra de los judíos y de cómo planeó el exterminio de todo ese pueblo. Vimos también que aunque no se menciona a Dios ni la oración, Mardoqueo y Esther, junto con el pueblo y las concubinas de la reina, ayunaron 3 días para que Esther pudiera presentarse ante el rey para implorar piedad por el pueblo judío. Recordarán que vimos hace un momento que ella ofreció un banquete al rey y a Amán, a fin de que en algún momento ella pudiera decirle la petición que tenía para él. Recuerdan que vimos que fue paciente, que fue prudente y que no se apresuró a decirle lo que deseaba. Vimos también una vez más a Amán lleno de ira, los malos consejos de su esposa, que fue con lo que terminamos, y una vez más la indolencia por el sufrimiento de alguien más. En esta hora vamos a estar viendo la continuación de la historia. ¿Qué sucedió con Mardoqueo? ¿Habrá sido ahorcado? ¿La maldad venció la bondad? Acompáñenme a leer Esther, capítulo 6, versículos 1 y 2. Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: aquella noche el rey no podía dormir. Es el mismo tiempo cuando Amán pide que sus consejeros y su esposa dicen, manda a ahorcarlo. Bueno, esa noche el rey no podía dormir. Entonces ordenó que trajeran las crónicas reales, la historia de su reino, y que se las leyeran. Allí constaba que Mardoqueo había delatado a Bigtán y Teres, 2 de los eunucos del rey, miembros de la guardia de la entrada, que habían tramado asesinar al rey Asuero. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuánto creen que había pasado desde ese momento hasta el día que Asuero pidió que les leyeran? Habían pasado 5 años. Nosotros leemos y pasamos de un capítulo a otro y decimos, pues habían pasado 5 años desde que Mardoqueo dijo, hey, cuidado, van a matar al rey. 5 años desde que Esther fue elegida reina. 5 años de la conspiración contra el rey. 5 años que habían olvidado esa hazaña valerosa o la habían ignorado quizás. 5 años de olvido del rey, pero no fue olvidado por Dios. Sin duda esto nos deja ver que es posible que algo que hemos hecho y que pareciera que nadie se enteró o que fue pasado por alto, en realidad fue Dios permitiéndolo y Él lo usará para bendecirnos o bendecir a otros, aun si nadie se entera.
y aún si pasan años. Por ejemplo, hace unos 6 años me invitaron a dar una conferencia en México junto a 3 hermanas más. Una de ellas es Lili Yambés, quizás ustedes la conocen. Bueno, estábamos conversando todas y ahí conocí a una hermana que conversamos unos minutos y fue muy amable y muy linda conmigo, una mujer de verdad llena del amor del Señor. Vivíamos en aquel entonces en estados diferentes, ella vivía en Querétaro, yo vivía en la ciudad de Puebla, y después de esa ocasión solo nos vimos una vez más en otra conferencia, nos saludamos y ya, se acabó, no nos volvimos a ver, pero nos agregamos en Facebook. Después de un par de años me mudé a Querétaro, a esa ciudad donde estaba viviendo ella y donde, bueno, actualmente vivimos. Cuando llegamos a esa ciudad, la única persona, de todos los que conocí ahí, que me escribió para darme la bienvenida, para ofrecerse a ayudarme con la mudanza, me dijo, yo te llevo a que conozcas colegios, a que conozcas centros comerciales, donde puedes hacer tus compras, fue ella. La había visto 2 veces. La verdad es que agradecí su amabilidad, su amor, fue algo que me impactó muchísimo, porque yo decía, ella ni me conoce, o sea, tengo amigas que sí conocía, pero nadie me escribió, solo ella. Fue su amor y su servicio que me reflejó el Evangelio. Por una u otra razón no nos volvimos a ver, ni nos pudimos ver, o sea, tengo viviendo 5 años en Querétaro y no nos habíamos visto, o sea, éramos casi vecinas, pero por una u otra razón nunca nos pudimos ver. 3 años después de esa conversación en Facebook, 3 años, mi hijo mayor, de 19 años, tuvo una crisis de fe severa. No les contaré los detalles porque ese es su testimonio. Es parte de su testimonio que algún día, si el Señor lo permite, Él lo contará. Pero yo como mamá estaba desesperada, de verdad, junto con mi esposo, orábamos y orábamos. Y mi amiga amada, que ustedes deben de conocer, Vilma de Méndez, esposa del pastor Luis, ella es mi amiga, es mi consejera también, es alguien a quien amo mucho, el Señor me ha regalado su amistad. Bueno, ella le habló de mi situación a esta mujer, se llama Meli, y le contó, Vilma tiene toda mi confianza, entonces ella le contó la situación. Y esta mujer me contactó, siendo vecinas, después de 3 años. Para no hacerles la historia larga, Dios orquestó todo desde 6 años atrás, del día que nos conocimos en la conferencia que compartimos un poco, después 2 años cuando me escribió. Dios iba tejiendo esa historia vez tras vez para que el día preciso ella y yo habláramos y su esposo, que es un hombre de Dios, un gran consejero y que ahora es mi pastor, pudiera ayudarnos como familia. Nosotras, ni Meli ni yo teníamos idea de lo que Dios tejió hace 6 años. Parecía algo superficial, tan común, una conversación. Ni idea teníamos de lo que Dios tejió hace 6 años. En realidad era el inicio de una amistad, pero también de un acompañamiento en familia para la salvación y la preservación de la vida de mi hijo mayor. Dios es bueno. Él no olvida. Dios escucha, Dios recuerda, Dios ve y algo maravilloso nos une como familia en la iglesia para avanzar sus planes y propósitos, para avanzar su reino. Aunque pareciera algo insignificante, quizá una conversación, Dios lo está usando para cumplir sus propósitos y sus planes. Así que lo que ustedes puedan platicar, a las mujeres que se puedan acercar, de verdad es Dios, sepan que Dios, y oren, Dios, úsame para ser de bendición a mi hermana, úsame como una lámpara encendida para que yo le pueda mostrar la luz del Evangelio a esta hermana que quizás ni siquiera me ha dicho y quizás todavía no es el tiempo para que ella te conozca, pero úsame, Señor, para que en el momento preciso, en el momento que tú lo tengas destinado, el Evangelio brille en ella. No creas, hermana, que lo que tú has hecho no tiene valor. Recuerda que en el Señor, tu servicio, todo lo que tú has hecho no es en vano. Dios lo ve, tenlo por seguro. Y bueno, el rey Asuero no podía dormir. Providencialmente se le fue el sueño. Fue Dios quien lo desveló. Después de un día de fiesta, de pachanga, decimos en México, donde había alcohol, donde había comida, la fiesta que la reina le había preparado, donde quizás había estado ebrio,
y dormido por lo mismo, pero Dios lo mantuvo despierto esa noche. Sin duda fue Dios. ¿Te ha pasado de pronto que a mitad de la noche despiertas y no te puedes volver a dormir? Es lo que te paras al baño y dices, mejor no prendo la luz para que no se me vaya el sueño, pero como quiera se te va. En esas noches en las que Dios puede estarte llamando a orar por alguien o por algo en específico. Te levantas al baño y dices, ay, pero ¿por qué me acordé de fulano, de sutana? Es Dios, quizás, hablándonos. Hey, despierta. Quizás su Espíritu Santo nos trae a memoria alguna porción bíblica, también puede ser, en la que puedas estar meditando. Es algo que el Señor, en ese momento que sabe que no estás distraída, que no estás metida en Instagram, que no te vas a Facebook, que no hay nadie en WhatsApp, en ese momento el Señor, hey, esta palabra necesitas recordarla. Y esa mitad de la noche, el Señor sabe. ¿Qué hacemos cuando se nos va el sueño? ¿En qué pensamos? ¿Cuál es nuestra reacción? Nos enojamos y refunfuñamos de, ay, pero si mañana me tengo que levantar temprano. En el silencio de la noche, mientras el Señor nos mantiene despiertas, oremos, meditemos en la palabra del Señor, intercedamos por otros. No vayamos a Instagram, a Facebook, a TikTok. No vayamos a las redes sociales, mi hermana. Hagamos de las noches de insomnio un momento de alabanza, oración y adoración a Dios. El rey, Asuero, al estar despierto, pide que le lean las crónicas de su reino, las hazañas que estaban escritas en el libro de las memorias de lo que había pasado. Imagínense cuántas historias habrían pasado o habrían escrito durante los 12 años que ya llevaba de su reino. ¿Qué historias pudieron haber estado escritas ahí? Bueno, de entre todas las historias de 12 años, como nos lo dice el versículo 2, le leyeron justo donde estaba registrada la conspiración para asesinarlo y que Mardoqueo, él había clamado por su vida o que había intercedido. Básicamente leyó que le salvaron la vida, que Mardoqueo el judío le salvó la vida. El rey pregunta, ¿qué es lo que se hizo con Mardoqueo para honrarlo? Sus siervos le informaron que no se hizo nada. Le salvó la vida y nadie ni le dieron las gracias. Nadie le dio las gracias. De manera providencial, una vez más, justo en ese momento entra Amán al patio exterior del palacio. Yo me lo imagino así, aquí el rey, y allá afuera entra Amán para específicamente pedirle que ahorcaran a Mardoqueo en la horca, que seguramente durante la noche la levantaron para que fuese ahorcado su enemigo. Mientras que el rey tenía insomnio y le leían las crónicas de su reino, estaba siendo construida la horca y estaba siendo tramada otro asesinato. Ya lo vimos en la charla pasada. Quiero que recordemos lo que le dijo su esposa en Esther 5:14. Haz que se coloque una horca de 50 codos de altura y por la mañana pídele al rey que cuelgue en ella a Mardoqueo. Así podrás ir contento al banquete del rey. Esto lo vimos hace un momento. Amán, obediente, accede al consejo de su mujer. Ahí sí, bien obedientito fue. Justo entraba a pedirle al rey que colgaran al judío, que cuando el rey le dice, ven, ¿quién está allá afuera? Amán, háganlo pasar. Y el rey le pregunta, ¿cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Entonces Amán dijo para sí, él pensó, ¿a quién va a querer honrar el rey sino a mí? Ya fui ayer con la reina, no ha de querer honrar a mí. Cuánta arrogancia podemos ver aquí. Pensar que no había nadie mejor, nadie más que él para que el rey honrara, nos deja ver que este hombre se amaba demasiado a sí mismo. Pero ¿no crees que en ocasiones, sí, me duele reconocerlo, ¿no crees que en ocasiones nos parecemos mucho a él? Siendo muy, muy, muy honestas con nosotras mismas, quiero que veamos dentro de nuestro corazón para saber y reconocer si nos hemos creído que en algún momento somos merecedoras de la honra de nuestros esposos, de nuestros jefes, de nuestros pastores, nuestros compañeros de trabajo, de las líderes y maestras de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando se nos dan ciertos beneficios, como se lo dieron a Amán,
o algunas tareas o nos dan lugares de excelencia, solemos creer que valemos más de los que no han tenido las mismas oportunidades. Claro, por algo me lo dieron a mí, no a ti. Entonces, puedo creer que soy mejor o mayor. Se nos suben los humos a la cabeza y dejamos de caminar, y entonces creemos que levitamos, ¿no? Caminamos en el aire y nos creemos superiores a los demás. ¿No es cierto? ¿O solo me pasa a mí? ¿O solo a las mexicanas? Bueno, eso mismo le pasó a Amán. ¿Qué le respondió al rey? Chequen lo que dijo este hombre. Amán contestó: para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande traer una vestimenta real que el rey haya usado y un caballo en el que haya montado, y que lleve en la cabeza una corona real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los nobles más ilustres del rey, para que vista al hombre a quien el rey desea honrar, y que lo pasee a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso: así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos ver aquí? Me da la impresión de que Amán ya lo había pensado desde tiempo atrás. Porque si pueden ver, todo lo que menciona es como si quisiera ser rey por un día. Todo tiene que ver con el rey, su vestidura, su corona, el caballo, todo era de uso personal. Además que uno de los nobles del rey lo iba a pasear. Era como decir que es rey por un día, incluso sobre los nobles del propio rey. Amán ha de haber pensado: por fin, este es mi momento. Este es mi momento para enseñarle a toda la ciudad que yo soy el favorito del rey. Tanto que soy como él por un día. Sin embargo, el rey le dijo: ve de inmediato, toma la vestidura y el caballo, tal como lo ha sugerido, y haz eso mismo con Mardoqueo, el judío que está sentado a la puerta del rey. Y le dijo: no descuides ningún detalle de todo lo que has recomendado. Al rey le encanta la idea de cómo, ok, vamos a honrarlo así. Se necesitaba que uno de los nobles honrara al hombre que había dicho el rey. Amán, tú eres un noble, pues si ya estás aquí, ve a hacerlo tú. Y no olvides, todo lo que dijiste, hazlo así. Pero a quien vamos a honrar no es a ti, es al judío Mardoqueo, al que se sienta a la puerta del rey. No está aquí adentro como tú, él se sienta a la puerta del rey, a él es el que vamos a honrar. ¿Qué habrá sentido Amán? Si algo hemos visto a lo largo de toda la historia de Esther, es un despliegue de ira por parte de Amán y también del rey Asuero. ¿Qué habrá sentido en ese momento? ¿Qué experimentas tú, hermana? ¿Qué sientes cuando lo que esperas que te ocurra le ocurre a alguien más? ¿Cómo te sientes cuando algo por lo que estás orando, Dios se lo concede a aquella persona que no te cae bien? Pero si yo tengo años orando, ella ni ora, y el Señor se lo da. ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? A mí me ha pasado. Y he sentido, no sé tú, pero yo he sentido un enojo que sale desde las entrañas, así. Siento como un calor me invade todo el cuerpo, el estómago se me contrae, el diafragma se me hace así, siento cómo se me eriza el cuero cabelludo, así. Es una mezcla de sentimientos entre ira, decepción, vergüenza, me humilla. Siento mucha tristeza cuando pasa algo así. ¿Te ha pasado? ¿Cuál es la diferencia entre Amán y nosotras? Que nosotras sí podemos ir en arrepentimiento delante de Dios, a pedir perdón por enojarnos, por las bendiciones que esperábamos y se las da a otros. Podemos ir humilladas delante de Él para recibir consolación por el dolor que nos causa. Podemos ir con total transparencia delante del Señor a decirle con punto y coma cómo es que nos sentimos. Podemos ir con confianza. Esa es la belleza del Evangelio. Lo vemos a través de los salmos. ¿Cómo podemos ir? Señor, me siento así con mi corazón en la mano, Señor. Vengo y te digo justo cómo me siento. Aunque quisiéramos ocultarlo, el Señor ya lo sabe. Entonces podemos ir con confianza delante del Señor. Me siento muy mal, estoy muy enojada. El Señor no se va a ofender porque nosotros vamos con transparencia a decirle cómo es que nos sentimos.
Y eso es un regalo que tenemos gracias a Cristo, que podemos presentarnos con Él, porque aunque nosotros vayamos, es Cristo quien está intercediendo por nosotras, hablando cosas buenas de nosotras delante del trono del Padre. Podemos ir. Amán hizo tal cual debía hacer, gritando y pregonando ante toda la ciudad. No era que tenía que ir, así se trata al hombre que el rey quiere honrar. No, él sugirió y el rey le dijo, y haz todo como dijiste. Él tenía que ir gritando, así se trata al hombre a quien el rey desea honrar por todo el pueblo. Y a caballo, y jalando el caballo, así se trata al hombre que el rey quiere honrar. Mardoqueo fue honrado durante la mañana en la que Amán esperaba colgarlo en la horca. Y hay algo que llama la atención. Después de que Mardoqueo fue honrado, el versículo 12, la primera parte dice, después Mardoqueo volvió a la puerta del rey. Mardoqueo no se enalteció, no se sintió superior a nadie, iba vestido con las vestiduras del rey, traía una corona, iba sobre el caballo del rey y él no se enalteció. Ni siquiera se sintió superior a Amán, que iba jalando el caballo. Él regresó a hacer lo que acostumbraba a hacer. Volvemos a lo que mencionaba hace un momento de cómo cambian o cómo cambiamos las personas cuando alguien nos da reconocimiento, cuando nos ascienden de puesto. Pero aquí vemos a un Mardoqueo humilde, sabiendo su lugar, no esperando honra de parte de nadie, ni enalteciéndose porque el mismo rey lo reconoció y honró. No se enseñoreó sobre su enemigo Amán, no se burló de él, no lo escarneció ni lo amedrentó, no iba sobre el caballo, ¡ey, grita más fuerte para que oigan! Él iba ahí. La actitud de Mardoqueo nos debe llevar a querer imitarlo, porque nos apunta a la actitud de Cristo, que aún siendo Dios, no se aferró a esa posición, sino que en forma de siervo vino a morir por nuestros pecados y a habitar con nosotros. No busquemos ser reina por un día, busquemos seguir las pisadas de Jesús, el Rey de Reyes, que nos dejó ejemplo de cómo ser su siervo, que sabe y conoce su identidad como hija de Dios. Contrario a la actitud de Mardoqueo, Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta la cabeza. Debió haber sido sumamente humillante para Amán. El rey había honrado a su enemigo, no a él. En aquella cultura, cubrirse era sinónimo de dolor y vergüenza. Ustedes recordarán cuando Absalón, el hijo del rey David, se rebela contra él, en 2 Samuel 15:30, dice, David por su parte subió al monte de los olivos llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. Amán quería la honra y terminó humillado. ¿Cómo olvidar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas 14:11, que nos dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ¿qué? Será enaltecido. Amán volvió a su casa humillado, dolido. Él fue a contarles lo que había sucedido a sus consejeros y a su esposa, quienes le dijeron, chequen estas palabras, si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es de origen judío, no podrás contra él. Sin duda acabarás siendo derrotado. Ellos sabían que Dios es fiel a sus promesas y ni siquiera eran judíos, pero ellos conocían. Y por supuesto, desde el Éxodo, como leíamos en la charla anterior, ellos sabían que el Dios de los judíos era poderoso para rescatarlos, para salvarlos. Los salvó de los judíos, los podría salvar ahora también. Ellos lo sabían. No lo mencionan, pero sabían que los judíos no podían ser vencidos, porque su Dios siempre los había liberado y preservado a pesar de guerras y conspiraciones, a pesar de reinos divididos, a pesar de la esclavitud y el exilio. Dios es fiel a sus promesas, Dios cuida de sus hijos, estamos aquí. Después de siglos y siglos sigue, y el pueblo judío sigue también, y nosotras estamos también dando fe y testimonio de que Dios cumple sus promesas. Nosotras somos, de verdad, un testimonio fiel de que alguien no guardó silencio, de que alguien se levantó en fe y habló del Dios que tenemos como Padre. Y nuestros hijos darán testimonio también por lo que nosotros les hemos dicho, y las siguientes generaciones, si el Señor lo permite, seguirán hablando del gran poder del Dios que tenemos como Padre. Mientras todo esto acontecía y mientras aún seguían hablando,
estaba ahí platicándole a su esposa, llegaron los eunucos del rey para que acudiera al banquete que había preparado la reina. ¿Se acuerdan que era el segundo banquete? Ni tiempo le dieron de reaccionar a Amán de lo que le acababa de decir su esposa, de que pues vas a salir perdiendo, cuando lo llevaron al segundo banquete de la reina Esther. ¿Qué pasaría por la mente de Amán? Quizá en algún momento pensó que, bueno, está bien, me caerá bien una distracción después de todo esto que pasé, de toda esta humillación, lo hizo sentir abrumado, y entonces aconteció lo siguiente. Leamos los siguientes versículos. Esto te lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Esther 7, del 1 al 4, si me acompañan, dice así: el rey y Amán fueron al banquete a beber vino con la reina Esther. También el segundo día, mientras bebían vino en el banquete, el rey dijo a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará. La reina Esther respondió: si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si le place al rey, que me sea concedida la vida según mi petición, y la de mi pueblo según mi deseo. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada, porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Amán acude al banquete junto al rey Asuero, quien mientras brindaban le pregunta una vez más, esto me encanta: ¿qué es lo que pides, Esther? ¿Qué es lo que deseas? Hasta la mitad del reino te daré. Es la tercera vez que se lo menciona. El rey está intrigado. Él quiere saber qué le está pasando a su esposa, qué le está pasando a la reina. ¿No les sucede a ustedes que cuando tienen algo que decirle a su esposo o a alguna amiga y les dicen, tenemos que hablar, ay, todo el tiempo, se pasa eterno? Mi mejor amiga en Querétaro tiene, de hecho, le dije, voy a hablar de ti en la charla, porque todo el tiempo me escribe por WhatsApp y me dice, te tengo que contar. Y yo me espero con la intriga, a veces por días, y yo, no, algo pasó, ¿qué me quiere decir? Y empiezo a pensar, no, si fuera algo malo ya me hubiera dicho. Y luego, ¿y si no me quiere decir para no lastimarme? Entonces estoy ahí, y no por chisme, sino porque pienso, ¿por qué no me quieres contar ahora? ¿Para qué me dices? No me digas. Entonces pienso que algo malo pasa y no me he enterado y quiero saber. Bueno, así es mi amiga, yo así estoy. Y me imagino que estaba el rey así de, ¿qué le pasa a la reina Esther? ¿Por qué no me dijo ayer? ¿Por qué no me dijo el día que fue? Bueno, el rey sabía que Esther quería o deseaba algo. Quizá por la tensión de preparar 2 banquetes para ellos. Quizá por arriesgar su vida un día antes al presentarse ante él. O quizá porque aquellos que necesitaban algo, como ya lo había mencionado, tenían atenciones para con su persona. Pero él sabía que su reina quería algo. Y una vez más, podemos vernos reflejadas nosotras en esto, porque ¿cuántas de nosotras? Hago preguntas bien directo al corazón, porque son preguntas que me las hago yo, de verdad. No crean que nada más vengo así para a ver qué piensen. No, son preguntas que yo me hago a mí misma. ¿Cuántas de nosotras en algún momento hemos utilizado nuestras atenciones, nuestros buenos tratos hacia alguien con el fin de recibir algo a cambio? Ya sea un favor, una promoción, entrar a un sitio. Quizá nuestra intención es buena, no estoy diciendo lo contrario, sino que puede ser que en ocasiones podemos estar haciendo uso de eso, pero no de nuestra dependencia y confianza en Dios y la oración. A lo mejor queremos hacer las cosas por nuestra parte, de nuestra cuenta, pero no esperando en el Señor. Pero no había sido así con Esther, porque recordemos que ella había estado ayunando 3 días. Días que desde que se enteró de la matanza que sucedería meses más adelante, ella había guardado silencio. Eclesiastés 3:17 nos dice, 3:1 y 7 nos dice, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. En este caso, había un tiempo para callar y tiempo de hablar. ¿Cuál fue la respuesta de la reina Esther? Si he hallado gracia ante sus ojos, si le place al rey, mi petición es que me sea concedida la vida. Deseo que se le conceda la vida a mi pueblo. Qué mujer tan respetuosa. Sus palabras están llenas de gracia para con el rey, que también era su esposo. Si he hallado gracia, claro que la había hallado. El rey ya le había extendido su cetro,
Pero ella, en un acto de respeto y honra, no como exigiendo, sino buscando la gracia del rey, es que se lo menciona. Si he hallado gracia ante sus ojos, segunda vez que se lo menciona en esta frase, ella. Si le place al rey, vemos nuevamente su espera de obtener gracia ante el rey. Antes de decir su petición, quería asegurarse de que había obtenido la gracia delante de los ojos del rey. Y dice también, mi petición es que me sea concedida la vida. Ya se la había concedido 2 veces, cuando el rey extendió su cetro. Pero ahora la condena de muerte no venía del rey, y él no lo sabía. Ella estaba pidiendo por su vida, pero no porque el rey se la estaba negando, era alguien más. Y dice también, mi deseo es que se le conceda vida a mi pueblo también. Y ella continúa, porque aún no había declarado, acuérdense que en ese momento el rey no sabía que ella era judía. El rey no sabía tampoco que el pueblo al que había dado autorización para exterminar era el pueblo judío. Él ni preguntó. Cuando llegó Amán le dijo, está bien, séllalo. Ni preguntó qué pueblo es. Esther le expresa al rey, hemos sido vendidos para el exterminio, chequen, exterminio, para la matanza y para la destrucción. Son 3 palabras que básicamente significan lo mismo, pero da un mayor énfasis, como mucha alarma. Y lo que sigue, mis hermanas, nos deja ver el corazón piadoso de la reina Esther. Ella dijo, y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada, porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Es decir, ella le está diciendo, si no fuese algo tan grave, si se tratara solo de ser esclavos, ellos ya habían sido esclavos, no habría venido a importunarte, no te habría molestado. Pero la realidad es que era algo muy grave. Acabarían con todo un pueblo, con la vida de la reina Esther, e iban a acabar con todo, niños, niñas, mujeres, con todo el pueblo judío. Nuevamente recordemos que el rey no tenía idea de qué pueblo estaba hablando, pero tampoco sabía quién lo había planeado todo. El rey preguntó, ¿y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? Esther responde, el adversario y enemigo es ese miserable de Amán. ¿Era ahora o nunca? Esther tenía que ser clara, ella no podía titubear, no podía amedrentarse en ese momento, no podía dudar. Ella con valentía habló y lo mencionó como su enemigo también. Dice el versículo 6, Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. El rey se levantó enfurecido, dejó de beber y salió al jardín del palacio. Pero Amán, dándose cuenta de que el rey ya había decidido su fin, se quedó para implorarle a la reina Esther que le perdonara la vida. ¿Pueden imaginar la escena? Él estaba aterrorizado, dice la Biblia, lleno de miedo. ¿Dónde quedó el hombre que una noche anterior, con valentía y sin temor, decide matar y colgar en la horca al hombre que no le mostraba honra? ¿Dónde está ese Amán? Yo me lo imagino pálido, con el rostro desencajado, helado de miedo. Así me lo imagino, delante de la reina. Él no sabía que la reina era judía. Él se entera en ese momento. Quizá de saberlo no habría hecho el decreto, quizá solamente habría mandado a matar a Mardoqueo. Pero me llama la atención la actitud del rey Asuero. Una vez más lo vemos lleno de ira. Pero en esta ocasión su ira no era derivada del orgullo o del egoísmo, sino por algo genuino. Muchas cosas estaban pasando al mismo tiempo. Su ira era algo genuino, como cuando nosotros nos airamos, cuando vemos, por ejemplo, la injusticia del aborto. Uno se enfurece y dice, ¿cómo puede ser posible? Esa ira es una ira no pecaminosa. Entonces, se entera que su reina será asesinada por decreto real. Básicamente el rey había mandado, aunque no fue el autor original, básicamente lo estaba mandando el rey a asesinar. Un decreto del que, aunque tenía conocimiento, no sabía de qué pueblo era el que aniquilarían. Quizá pasó por su mente que lo habían engañado el rey. Quizás se sintió defraudado, usado. No lo sabemos. La Biblia no nos habla de los sentimientos del rey, salvo de su ira, la ira que sintió. Sale del palacio, se dirige al jardín, quizá para pensar qué hacer, para detenerse y meditar que su mano derecha, Amán, su consejero, le había dado a firmar un decreto que ordenaba la aniquilación de su esposa, la reina de Persia. Estaba enojado, indignado seguramente.
Amán, por su parte, pide misericordia a la reina. Misericordia que él no tuvo, ni siquiera lo mostró, nada de compasión al pueblo de su enemigo. No quiso vengarse de un solo hombre, sino de todo un pueblo. Estaba pidiendo a la reina algo que no estuvo dispuesto a dar. El rey, al regresar del jardín, encuentra que Amán está postrado en el lecho donde estaba acostada la reina Ester. Una posición que va más allá de lo prudente. Fue una falta para el rey, quien al ver eso exclamó: ¿aún se atreve a hacer violencia a la reina estando yo en la casa? Dice el mismo versículo 8 que tan pronto como el rey pronunció estas palabras, cubrieron el rostro de Amán. El rey no dio la orden, no dijo llévense, nada, no pidió que lo atraparan, pero estando rodeados de sus siervos y eunucos, al ver la escena y lo que exclamó el rey, fue suficiente para que capturaran a Amán. Ellos estaban salvaguardando la vida de la reina y la del rey. Que así seamos nosotras, hermanas, así seamos de rápidas para ayudar a quienes están en peligro, a los vulnerables, a aquellos que no están pidiendo ayuda, pero que sabemos que la necesitan. Que no esperemos a que alguien esté ahogándose para entonces buscar ayudarles. Que Dios nos dé sabiduría y discernimiento para estar a tiempo para quienes necesitan ayuda y podamos direccionarlas a Cristo. Amán fue capturado. De ser la mano derecha del rey, ahora se había convertido en el enemigo de la reina Ester y por consiguiente del rey mismo. Dice el siguiente versículo: entonces Harbona, uno de los eunucos que estaban delante del rey, dijo: precisamente la horca de 50 codos, eran 22 metros, 22.5 metros, de alto que está en la casa de Amán, la cual Amán había preparado para Mardoqueo, quien había hablado bien a favor del rey. Ahórquenla en ella, dijo el rey. Nadie le preguntó al eunuco, nadie le preguntó si había una horca, él se adelantó y lo dijo. Él fue muy claro al decirle al rey cuánto medía. Una horca que con probabilidad se construyó durante la noche y providencialmente, de verdad providencialmente, la noticia llegó a oídos del eunuco. Una horca tan alta como para que todo el reino viera que el enemigo de Amán estaba colgado en ella. El eunuco no solamente informa al rey acerca de la horca, que por cierto era una cosa más que se le había ocultado al rey y del cual no se le había pedido autorización, sino que agrega el eunuco que la hizo para colgar a Mardoqueo, el hombre que había salvado al rey y al mismo a quien habían honrado justo la mañana de ese día. Imagínense el rey, toda la información que estaba recibiendo. Y es que hombres como Amán tienen muchos enemigos aún dentro de sus corporaciones. Lo vemos en el mundo real. ¿Cuántas veces políticos son denunciados por sus mismos compañeros cuando estos están haciendo las cosas mal? Algunos lo harán por integridad, sin duda, pero otros, y con seguridad, también lo harán por enojo, por envidia y hasta por venganza. No sabemos por qué razón lo hizo Harbona el eunuco, quizá por lealtad al rey también. Demasiada información para el rey en pocos minutos. Ahórquenlo en ella, dijo el rey. Lo que nos recuerda, y me gusta mucho el libro de Ester porque nos recuerda mucho el libro de Proverbios. El 18:8 en la Nueva Versión Internacional nos dice, Proverbio: el justo se salva de la calamidad, pero la desgracia le sobreviene al malvado. Ahora, después de todas estas cosas y de tanta información que recibe el rey, manda a ahorcar a Amán y su ira baja. Es como si el sentido de justicia aquietara su alma en un rey pagano. Miren lo que dice el versículo 10, también en la Nueva Versión Internacional. De modo que colgaron a Amán en la horca que él había mandado levantar para Mardoqueo. Con eso se aplacó la furia del rey. ¡Qué historia! Me encanta la historia de Ester. Una vez más podemos ver que el nombre de Dios nunca es mencionado, pero su presencia sigue reinando. Está en cada acontecimiento que pasa en la vida de cada persona. Dios sigue reinando en la vida de justos y de injustos. Dios cuida a sus hijos y muchas veces usa a los que no son sus hijos para cuidar a los que son sus hijos, para protegerlos, para seguir avanzando el reino de Dios, aún sin que nosotras nos demos cuenta de eso o sin que estemos conscientes al 100% de eso. La historia de la reina Ester en estos capítulos nos dejan ver que
a pesar de nosotras, a pesar de la maldad que hay en el mundo, a pesar del esfuerzo y los planes bien estructurados del enemigo, a pesar de que se levantan para destruir a la iglesia del Señor, a su pueblo, a su estirpe, a sus hijas, nosotras, Dios mismo, por medio de Cristo y su Espíritu Santo, han derribado los planes. Han salido victoriosos y nos ha dado la victoria a nosotras también. Podemos estar tranquilas nosotras día a día, sabiendo que a través de nosotras, a pesar de nosotras, el plan de Dios sigue cumpliéndose. Su propósito se sigue llevando a cabo. Su historia sigue avanzando para llegar al fin de ella. Y algo maravilloso, nos hace parte de esa historia para ser una iglesia, como dice la palabra, santa, pura y sin mancha. Es en los capítulos que vimos en esta hora que podemos constatar que la ley de la siembra y la cosecha, como nos lo dice Gálatas 6, cada uno cosecha lo que siembra, o Proverbios 22:8 que dice, el que siembra maldad cosecha desgracias, la vara de su ira será destruida, es cumplida. La ley de la siembra y la cosecha sí se cumple, para bien o para mal. Y es probable que muchas de aquí nos encontremos en una situación en la que personas que no conocen a Dios están buscando hacernos daño. Es probable, en tu trabajo, en la escuela, en el vecindario, a veces en nuestra propia familia. Personas que con mala voluntad buscan calumniarte y quizás van y hablan mal de ti con alguien superior. A veces hablan mal de nosotras con nuestro propio esposo, gente de nuestra familia. Hablan mal, nos calumnian, de nuestros hijos también, en las escuelas. Personas que buscan dejarnos en mal. Muchos esperan que Dios haga justicia en esta tierra, que Dios actúe pronto, pero mis hermanas, no siempre será en esta tierra donde veremos la justicia como nos gustaría verla. Sin embargo, nuestra esperanza no está anclada en que los que nos hacen mal o planean vernos fracasar sean juzgados y nuestra causa sea vengada. Esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en que llegará el día prometido en que Dios pagará a cada uno conforme a lo que merece y podemos nosotras estar en gloria junto con Él. Dios tiene el control, mis hermanas. No busquemos nosotros vengarnos, ni hacer mal, ni ahora va la mía contra aquellos que buscan calumniarnos o hacernos quedar mal delante de otros o delante del Señor. Mira, Señor, pues ella ni ora, ni ayuna, pero yo sí. No busquemos calumniar a otras. Por último, podemos ver la mano de Dios orquestando todo lo necesario para cumplir su voluntad en el tiempo preciso, usando a las personas indicadas. Su soberanía y su providencia están más claras en estos capítulos, los que hemos leído ahorita. Vamos a recapitular su providencia para las que están anotando. Y podemos verlo, por ejemplo, en estos capítulos en que el rey no podía dormir. No fue casualidad, como lo decíamos, no fue que cenó mucho, es la providencia del Señor. Otra evidencia de su providencia es que le leen las memorias donde hablan de Mardoqueo. ¿Por qué no le hablaron de cuando se fue a la guerra de las Termópilas y perdió? ¿Por qué no le hablaron de cuando eligió o cuando desechó a la reina Esther? Porque todas las memorias se anotaban en ese libro. Justo le leen de lo que hizo Mardoqueo, de cómo preservó su vida en esa noche. Era Dios orquestando todo. Otra muestra es que Amán llega justo después y justo a tiempo para que el rey pudiera consultar a él. No tuvo que pedirle consejo a otro noble, fue Amán el que llegó y él fue el que decidió de qué forma se iba a honrar a Mardoqueo. Se honra a Mardoqueo, lo que nos recuerda que Dios honra a los que le honran. La esposa de Amán le recuerda del poder, esto también es parte de la providencia del Señor, que les decía, no solamente actúa en sus hijos, sino en toda la creación. La esposa de Amán le recuerda del poder y cuidado de Dios sin mencionar su nombre, pero es tan claro,
si el judío, a este en el que has estado empezando a caer, ¿recuerdan? Ella sabía. Otra evidencia es que había preparado el corazón del rey dándole gracia a Esther delante de él. Eso solamente proviene del Señor. Nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie ni el nuestro. Nadie podía cambiar el corazón del rey. No estoy diciendo que se haya transformado el corazón del rey Asuero, pero sí le dio, sí lo ablandó el corazón para que Esther hallara gracia cuando se presentara delante de él. Eso viene de parte del Señor. El Señor es el que obra en el corazón de los hombres, de todas las personas. Otro acto providencial es que el eunuco, que sabía de la horca y para qué estaba en la casa de Amán, se lo hace saber al rey. Estaba ahí el eunuco que sabía. Dios siempre llega a tiempo. A veces nosotras podemos pensar que se ha olvidado de nosotras, pero Dios siempre está presente. Podemos constatarlo a lo largo de toda la historia bíblica, desde Génesis 3, donde se nos da la promesa de que vendría un Salvador, pasan historias personales, pasan generaciones, desiertos, exilios, se dividen reinos, hay 400 años de silencio, pero un día llegó y nació en un establo aquel que al inicio de la historia se nos prometió. Hoy podemos estar seguras que así como prometió que vendría y vino, así mismo prometió que vendrá y Él regresará. Creemos en sus promesas porque son sí y amén en Él. Dios, sus respuestas siempre llegan en el momento adecuado y usa a personas comunes y corrientes para cumplir sus planes. Somos privilegiadas, mi hermana, de ser parte de su historia. Somos privilegiadas de que aun cuando pueda estar en silencio, su presencia irá con nosotros y nos dará descanso. Dios va delante de nosotras, Él siempre llega a tiempo. Amado Dios, gracias una vez más por la oportunidad de abrir tu palabra con mis hermanas, Señor, tus hijas, tu iglesia. Gracias porque podemos seguir conociéndote, pero también conociendo nuestros corazones, para que en dependencia del Espíritu Santo podamos ver las áreas que debemos entregarte a ti para nuestra transformación. No podemos transformar nuestro corazón, Señor. No podemos cambiarlo por más que queramos. Te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos a Jesús, tu Espíritu Santo haciendo tu obra en nosotras, Señor. Gracias porque es en Cristo que podemos venir a ti en todo momento a clamar por tu gracia, pero también a regocijarnos, Señor, en ti, al ver la obra que estás haciendo con nosotras día a día, sin prisa pero sin pausa. Ayúdanos en esta hora a conocerte más y mejor, a ver a tu Hijo Jesús y su obra. Y ayúdanos, Señor, a depender más de tu Espíritu Santo para hacer lo que debemos hacer de acuerdo con tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.